Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un nuevo capítulo, a un nuevo artículo de En Todo Caso Podcast. Estoy aquí con mis amigos, bueno, con mi amigo Juan y con mi compañero Jesús. ¿Qué tal, chicos? Porque yo amigo y Jesús compañero, ¿qué pasa? Me ¿Cuál es quedé, la...? me quedé Bueno, con la misma duda. De hecho, iba a preguntar, Claro. ¿ahora somos solo compañeros? vamos a Yo empezar. pienso que es porque yo ya he intimado con Toñín, eso crea Claro, vínculos digamos, es que nuevos. yo tengo una relación Claro. personal muy especial, ¿no? Con la gente. En el momento en el que yo intimo de una forma bastante especial y explícita, pues confían en mis amiguitos. Y explícita, dice. Se me va, ya, chicos, no lo sé. Au- Quería au- seguiros el rollo. automáticamente me imagino una foto de Juan y tuya, Toñín, y abajo la calcomanía esa que pone explicit. Literal. Ya ves, el panel este que ponen en las canciones de Spotify que son un poquito así turbias y guarronas, ¿sabes? Que pone ahí explicit, pues eso, en Sí. plan, censurándonos todos nuestros cuerpos. Bueno, en fin. Muchachos, tenemos un par de cosas importantes que decir, ¿no? Antes la conversación que hemos tenido previa al podcast, eh, no sé quién de los dos ha dicho, oye, ¿quién es el rey del pop? Entonces, antes de nada, me gustaría resolver esta duda, esta cuestión delante de todas las Perfecto. personas que nos escuchan. ¿Quién es el rey del pop para vosotros? Michael Chayanne. Jackson, siempre. Ah, Chayanne. Chayanne, sin duda. no. Michael Jackson. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Dime una canción ¿Tú del quién Michael dices Jackson. que es, Toñín? La verdad es que es una pregunta que ni yo tengo respuesta. Rey del Pero, pop. La, la claro, o reina, sea, la reina del pop era Madonna, ¿no? sí, la Está, reina. está aún Sí, viva. sí. Sí, pero es que le estaban peleando la corona, bro. Eso es lo que pasa cuando eres rey. Viene Nada. alguien nuevo y te dice. No, Sí. yo sí creo que eso siempre ha sido indiscutido por los fans de que era Michael Jackson. Pero lo importante y lo interesante es que seas rey o reina o príncipe o princesa. La imagen siempre te acompaña, ¿no? Y eso nos va a llevar hoy a ver qué pasa con la imagen, cómo se ceden los derechos de imagen y por qué hay gente a la que le puedes tomar una foto y no pasa nada y por qué hay gente a la que le tomas una foto y problema. Y no solo eso, hay un tema bastante interesante, es que el derecho a la propia imagen tiene que ver con el derecho fundamental al honor y a la intimidad. Y es curioso cómo se comercia con un derecho fundamental. Trataremos el tema de una manera bastante transversal y Ujú. veremos cómo hacemos que, bueno, cómo se configura en la legislación española esta figura. Muy bien. Y retomando lo que dijo Juan acerca del derecho a la propia imagen, honor e intimidad, y retomando otra vez el tema del podcast, nos tenemos que trasladar al artículo 18 de la Constitución española, donde desarrollan más o menos, bueno, donde desarrollan básicamente estos derechos. Y bueno, para aclarar y para focalizar más en el tema de hoy, nos vamos a centrar en el derecho a la propia imagen, que el propio Constitucional lo define como el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular, que se pueden tener No, no difusión entendí, pública. muchacho. No entendí nada con esa descripción y por eso es que a veces me harto el derecho. No sé qué opinan ustedes. El caso Pero es que, precisamente por eso lo queremos explicar mucho más fácil el día de hoy. ¿Qué quiere correcto. decir eso, Toñín? Digamos que la diferencia principal entre el derecho a la propia imagen y el honor a la intimidad es que en el derecho de la propia imagen estamos hablando de información gráfica, es decir, imágenes objetivas, algo que no da lugar a subjetividad, son imágenes, no entra a valorar el honor o la intimidad de las personas, ¿no? Digamos que lo que se trata es el uso y el tráfico de una imagen determinada, objetiva, ¿no? Consentida o no consentida de un sujeto, ¿no? Esa es la diferencia entre el derecho al honor y el derecho a la intimidad, que por supuesto hay formas muy distintas de defenderla y de argumentar que se ha vulnerado o no, porque al fin y al cabo la intimidad es muy subjetiva, el honor de una persona es muy subjetiva, sobre todo depende del estatus que tiene, ¿no? Sin embargo, una imagen depende de ciertos factores muy específicos que si se cumplen se vulnera y si no se cumplen pues no se vulnera. Correcto, de hecho esto viene regulado en la ley 1 barra 82, como la barra 82 quiere decir el año, Ujú. 1982 en este caso, donde se regula específicamente, bueno, las acciones y derechos que se tienen conforme a este artículo 18 de la Constitución. Por decirlo de algún modo, es una ley orgánica que pretende el desarrollo más minuciosamente de qué comprendería todo este derecho. Y aunque es cierto que el derecho a la imagen habla específicamente
de cualquier retratación gráfica de una persona, esta retratación gráfica sí puede afectar a su intimidad o a su honor. Por Ujú, eso es que van en conjunción, ¿no? Van un poco como claro, Sí. entrelazados, aunque no quiere decir que sean lo mismo. claro. Ojo, y la gente tiende a entender que el derecho a la imagen solo va ligado a la imagen, digamos, visual de una persona, pero también se asocia al derecho a la imagen todo lo que tiene que ver con la voz y con cualquier carácter, como el nombre también, que permita diferenciar a una persona de otras. Y esto es muy importante porque entonces aquí se abre precisamente una complejidad de casos donde el derecho a la imagen juega. Pero ¿por qué te importa esto el día de hoy? ¿No? ¿Por qué queremos hablar de esto? Bueno, porque con todo esto de las redes sociales, famosos, gente menos famosa, personajes públicos, a Ujú, veces parece que no queda claro del todo qué quiere decir el derecho a la imagen y cómo se tiene que proteger el derecho a la imagen y hasta dónde llega. También a veces uno se puede preguntar, oye, ¿qué quiere correcto. decir que alguien tenga los derechos de imagen de otra persona? Bueno, todo eso lo vamos a ir tratando el día de hoy. Ujú, Y creo que un muy buen punto de partida, como bien comentabas, Toñín, es entender que es un derecho fundamental, ¿no? Y un derecho fundamental es todo aquello que por el mero hecho de ser persona tienes. Al ujú, menos en España. En España, un derecho fundamental son ese tipo de derechos que no se te pueden quitar, ujú, digamos, que son tuyos por el simple hecho de ser. Y lo importante precisamente de que estemos hablando del derecho a la imagen es que es un derecho fundamental y un derecho que además hoy en día es sumamente común ver cómo se lo pasan por donde quieren, ¿no? Porque la gente no conoce de qué va esto, ¿no? No conoce que la gente tiene este derecho y parece que sobre todo a nivel de prensa, prensa, lo que se llama prensa rosa, pues no existe este derecho a la imagen y esto es muy sí, peligroso porque de hecho ha dado lugar a unas indemnizaciones muy cuantiosas en el sí, pasado. sí. Lo importante y lo que tienen que tener presente es eso, que el derecho a la imagen se trata de un derecho fundamental, quiere decir que lo tienen todas las personas sin importar quién sea, de dónde venga, es un derecho fundamental, así se le llama aquí en España, lo que se llamaría también derechos humanos a nivel mundial, puede ser conocido de esta manera en otros países, y lo importante es eso, es un derecho que tienen todas las personas y se regula con una ley Sí, orgánica. ¿Por qué una ley orgánica? Porque son leyes que protegen mucho más esos intereses más puntuales de la gente. sí, está claro. Sí, y para aportar algo acerca de de la evolución del derecho a la imagen y de la protección de la misma, y ya lo desarrollaremos más adelante en el podcast, es que ni la propia jurisprudencia, ni el propio Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo, en este caso de España, se ha puesto de acuerdo acerca de cómo garantizar, pues, en fin, que se cumplen ciertos derechos fundamentales, porque esto no deja de ser una colisión entre derechos. En este caso, el derecho fundamental a la propia imagen y después el derecho fundamental a la información y a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, la deriva jurisprudencial ha sido muy, digamos que no ha sido pacífica, que es lo que ha generado estas idas y venidas que ya explicaremos más adelante. Pero para empezar, hay que hacer una gran diferencia entre personaje público y personaje no público, ¿no, muchachos? Hay que empezar a decir que no todo el mundo goza de la misma, digamos, protección al derecho a su propia imagen, ¿no? Nosotros, que somos tres estudiantes desgraciados que no nos conocen ni dentro de casa, en sí, En nuestro el caso. derecho a la imagen la tenemos protegido y solo pueden utilizar nuestra imagen con un consentimiento expreso de nuestra parte, ¿no? Nosotros hemos participado, yo qué sé, en modelos de Naciones Unidas o en delegación de estudiantes a efectos universitarios y nosotros hemos tenido que dar nuestro consentimiento expreso para que a la hora de publicar cualquier cosa se nos publique nuestra imagen, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que se trata de Ujú, eso, ¿no? De que tienes que dar precisamente ese consentimiento. Si a ti el día de mañana descubres que hay una foto por ahí rulando tuya ujú, y tú sabes que no diste el consentimiento para eso, pues puedes emprender precisamente las acciones para que primero se deje de difundir dicha foto y que si te han generado algún daño, algún perjuicio, pues respondan y te indemnicen por ello. Y esto pasa ujú. muchísimo, muchísimo. O sea, quiero dejar esto claro. Efectivamente. O sea, no tienes Sí, ni idea. tiene que haber un consentimiento expreso por parte de cualquier persona a la cual se le esté retratando. Siempre la imagen que se dé de esta persona no sea meramente accesoria. Por ejemplo, tú coges y hay un fotógrafo muy famoso, o no famoso, cualquier tipo de fotógrafo, y está justo haciéndole fotos a la puerta de la entrada al Museo del Prado. Y tú estás pasando por ahí y ves que saca una foto justo cuando tú pasas. Y le dices, te voy a reclamar derechos de imagen, tal, tal, tal.
Pues no. Tú estabas pasando, ese señor no tenía mero interés en ti, maldita rata fea. No, no mentiras, pero, o sea, no tenía ningún tipo de interés en ti, simplemente te has cruzado cuando le estaba haciendo una foto a la, Al Museo del Prado. a la puerta de entrada del Museo del Prado, claro. Entonces, en estos casos, si tu imagen es accesoria, Exacto. pues no estarían vulnerando nada, porque no hay ni el mínimo interés Claro, digamos, en ti. Y en contraparte, sí, sí, digamos que depende de la voluntad de sí, la sí, persona que realiza la fotografía, claro, ¿no? Sí, sí, Juan. claro, claro. Y en contraposición, las personas famosas no es que no tengan derecho a propia imagen, claro que lo tienen, pero este derecho se puede ver limitado siempre y cuando haya un interés público y un interés a informar, un interés a la Ujú. información. Si se encuentran estos dos componentes o alguno de estos medianamente argumentable, porque ya entraremos a ver qué ejemplos hay por ahí que no son nada argumentables, se podría a un famoso retratársele siempre y cuando esté en espacio público. No es que te vas a meter ahora en su chalet, te vas a esconder debajo de la cama a hacerle fotos, ¿no? Correcto. Sí, de eso se trata, de que hay distintos límites, ¿no? Y esos límites también yo creo que son un poco lógicos, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarle una foto de pronto a un alcalde en una inauguración de X o Y plaza Ujú. que agarrar y tomársela cuando está de pronto saliendo de su casa Claro. o llegando a tomarse algo con sus amigos en un bar. Es muy Ujú. distinto. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque precisamente hay prensa que se basa en este tipo de fotos para generar escándalo, para vender una idea que te quieren meter en la cabeza y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque al final están pasándole brincando olímpicamente A por mí el me derecho de repugna la imagen. gente esa. O sea, a mí esa prensa rosa, esos paparazzis que se van a Ibiza, alquilan un bote de 5 euros el día y se ponen ahí al lado de los yates a hacer fotos cuando la gente, por muy famosa que sea, tiene su derecho a la intimidad, a la propia imagen y al honor. Tiene derecho a no ser grabado de forma consentida en ciertas situaciones, ¿no? Y eso se ve como en el día se pasa por el forro, prácticamente. Pero, Sí, sí. ¿sabes qué es curioso, Que, Toñín? Que lo hacen porque saben que van a ganar más de lo claro. que van a perder. Cualquier tipo de indemnización que les puedan imputar muchas veces es bastante menor a la Ujú. ganancia de esa imagen Sí, que está claro. acaban Y después de tomar. Acabas de dar en ese lo punto. largo que son los procedimientos judiciales, que es que vemos, por ejemplo, que la mayoría de procedimientos que se encuentran en el Tribunal Constitucional son porque en la primera instancia ha pasado un procedimiento, después en la segunda instancia, después un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental de la información y que es que a lo mejor ese proceso judicial a un famoso pues no le interesa eh, realizarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo supone largos años de pleitos. Claro, Un un gasto, gasto. Claro, un un tiempo y tiempo. un gasto que no que a lo mejor, logran ponderando, ¿no? Digamos que lo dejan un poco pasar. Pero bueno, al fin y al cabo Cuando tienes 6 millones de euros en el banco, pues que te indemnicen con 30.000 tampoco claro. parece la gran cosa. No, es verdad, es verdad. Totalmente, Ta totalmente. Pero al final generas ese problema en el que el derecho a la imagen va como que perdiendo un poco de respeto o sea, va perdiendo un poco ese carácter que tenía hace unos años, Ujú, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de hoy en día, que hoy en día tenemos tanta facilidad para tomar imágenes, ujú, o sea, cualquier persona con un teléfono en el celular lo pueda, en el bolsillo, perdón, lo puede hacer, y precisamente eso está derivando en un problema con la imagen, donde la imagen ha perdido relevancia y se ve más vulnerable que en cualquier otro momento. O sea, hoy en día, de hecho, te puedes encontrar con muchos casos de gente que le han tomado fotos y no se ha dado ni cuenta. ajá, Y de eso se trata, y que al final esas fotos están por ahí rodando por internet y bueno, ya sabemos lo que termina pasando con las personas, ujú. ¿no? Sí, pero ¿qué os parece si vamos a detallar más o menos la jurisprudencia constitucional, qué es lo que marca lo que es vulnerar el derecho a la imagen y lo que no es, para que la gente esté atenta y que la gente aprenda de lo que supone una vulneración de este derecho o no? ¿Qué os parece? Os, Sí, os, me voy a- parece os muy bien. recomendamos, aprovechamos y recomendamos un artículo que escribió una profesora de la Universidad de Málaga, María del Mar Navas Sánchez, que se llama El derecho a la propia imagen de los personajes públicos en las jurisprudencias constitucional, ordinaria y europea. Digamos que hasta 2000. Suena Sí, excelente. sí lo suena, Juan. Su- Digamos que hasta Suena apasionante, de sí, hecho. sí, Pues además me lo voy a dormir, a leer antes de dormir. eso lo suyo es habértela leído antes de grabar el podcast, cabronazos. El Vaya, vaya. las- el artículo tiene 40 páginas y digamos que desarrolla toda la jurisprudencia constitucional, ordinaria y europea, ¿no? Partimos de la base de que el derecho de la propia imagen de las personas que no son públicas o que no tienen un puesto público, digamos que es o consentimiento expreso o no puedes difundir mi imagen a no ser que sea accesoria, ¿no?
Pero digamos que a partir de 2014 el Tribunal Constitucional asienta una jurisprudencia que dice lo siguiente. Para empezar, la imagen de los personajes públicos tiene que tener una condición de veracidad, es decir, debe tener una condición de certeza. En eso estamos de acuerdo, ¿no? No puede buscar un periódico injuriar o calumniar con imágenes o con gráficos Efectivamente. aposta. Digamos que tiene que tener una condición de veracidad y esa es la máxima. Es decir, que el derecho a la Mm. información sea veraz. Claro. La información, verás, efectivamente. Y de hecho, el derecho a la propia imagen no, no, no es como que eres famoso y es hasta aquí, o eres una persona más corriente y es hasta aquí, sino que es modular. Va a depender siempre de cómo tú mismo trates esta imagen Mm. con referente incluso a tu intimidad. Ahí ya se empiezan a trazar las Ujú. cosas, ¿no? Cómo trates esta imagen, cómo trates la intimidad y qué clase de información o presupuestos des, y a partir de ahí, pues la información puede Sí, ser relevante Ujú. o no. acabas de dar en un punto importantísimo, Juan, de que se trata no solo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un fotógrafo que va y te toma una foto en la calle y te la toma a ti, no eres accesorio ni nada, te la está tomando a ti y tú no le has dado el consentimiento y esa foto la usan en un medio, ¿verdad? Pues ahí están quebrando tu derecho a la imagen. Ujú. Ahora bien, ejemplo distinto, podría suponer cuando tú mismo vas y expones tu imagen y sabes que la estás exponiendo, ¿no? O en el caso que tú mencionabas, Juan, relacionado con la intimidad. Muchos, de hecho, hay muchos casos donde el derecho a la imagen no, que se presumía que se iba a defender hasta ese punto y no ha llegado hasta ese extremo, en los que precisamente porque la persona ha actuado sin cuidado por su propia imagen, no se le termina dando la Claro. razón por medio de una sentencia. Ujú. Porque si tú, que eres el interesado en cuidar tu imagen, eres el primero que no la Claro. cuida, es ahí Claro. donde viene el problema. Y ahí es donde comienza el otro equilibrio del derecho a la imagen, de que, oye, tú que no cuidaste tu imagen, no me vengas ahora a decir que te la Claro. tenemos que cuidar Derecho nosotros. inherente a la persona, es que tienes que Efectivamente. cuidarlo tú mismo y tú eres consecuente de lo que haces. Efectivamente. Ujú. Claro. Sí, El es derecho así. nunca va a ir a proteger un derecho que tú no has tenido la diligencia propia de proteger, ¿no? Si tú das acceso a la imagen de tu familia, con esto ya estás Por dando acceso a una ejemplo. intimidad y a la imagen, el derecho no tiene por qué restringir ese acceso cuando tú, por tu voluntad, Ujú. lo has dado. Correcto. Por En ejemplo. segun Es así. en segundo lugar, y yo creo que es lo más importante y lo más controvertido, no sé qué opináis vosotros, es que ese derecho a la información se materialice con el fin de generar una información que sea de interés general para la población. Es decir, no vale la curiosidad ajena. Esto es lo más importante. El Es cotilleo, el cotilleo, importante. el ¿El qué, bochinche. Juan? El El bochinche, el cotilleo. Es importante que no sea cotilleo, es interés general. ¿Por qué? Porque el derecho a la información, que es lo que entra en colisión con el derecho a la propia imagen, digamos que el Tribunal Constitucional en nuestro país lo que hace es ligarlo mucho al artículo 1.1, es decir, al pluralismo político, al carácter noticiable de la información, que sea fundamental y decisivo para que la población consiga una opinión pública conseguida pues con una información veraz, ¿no? Entonces, eso no entra la curiosidad ajena. Es decir, que el político de turno se echa una novia y le pillen un yate, pues esto no es una información sujeta al interés general. Sí. Matizable, a no ser que, claro, se esté en ese yate con dineros Por públicos. ejemplo, Sí. por ejemplo. De, Todo depende, claro, o de, sea, de siempre. hecho, a eso quería llegar yo, ¿no? Bueno, sí, me gusta ese ejemplo que dices. Porque al final todo depende. O sea, y aquí en el derecho a la imagen, bueno, esto ya lo habrán escuchado mucho. Por eso es importante buscarse un buen abogado, porque depende como tú precisamente defiendas Llámanos. el caso. Llámanos. Oye, ya podemos comenzar a hacer publicidades por allí. Jesús haciéndose publicidad. Este, bueno, en algún momento tocará, muchachos, pero lo cierto es que en el derecho no hay nada negro ni blanco, hay mucho Mm, gris, y precisamente ahí es donde tú tienes que saber argumentar. correcto. Esto es lo más importante, creo yo, porque todo va a depender de lo que digas y de cómo lo quieras decir y de la idea que quieras vender. No es lo mismo precisamente que esté de vacaciones ese señor a que argumente de que, oye, se argumente precisamente que estaba de vacaciones con dinero público. Ya ahí cambia, ¿no? Y ya ahí hay un interés general, yo creo Ujú. que bastante Ojo, claro. Entonces es importante eso, hacer ese matiz de que en el derecho a la imagen depende, o sea, hay que ver caso a caso, no es que hay ujú. una regla general fácil de aplicar. Sí, y a colación con lo que ha dicho Jesús, el Tribunal Constitucional da más pistas aún. Dice, el interés general para que opere el derecho a la información debe ser
sobre aspectos conectados a la proyección pública de la persona en cuestión. Es decir, lo más probable es que el interés general se suscite, claro, dependiendo de la función que tenga ese personaje público. A lo mejor un político puede estar de vacaciones en un yate, ¿de acuerdo? Un yate pues pasando sus vacaciones y eso es un aspecto personal de su vida. Pero imaginaos que ese político se levanta y va todos los días al Congreso de los Diputados y critica a todo grupo político, todo político que, claro, se va de vacaciones en yates porque eso es casta. Imagínate. Ya entraría Sí, dentro sí. del interés general. Oye, este político que critica esto está Claro, haciendo lo mismo que critica, ¿no? Sí, sí, es así. claro, Y por efectivamente. último, Yo dime. sí, yo lo que veo es eso, que un ejemplo, y es que no es lo mismo hablar de un político que hablar de pronto de un famoso. O sea, y Ajá. ahí estás trazando dos escenarios muy distintos, Mm, ¿no? O no es lo mismo hablar de estas personas que hablar de alguien que en su casa se graba haciendo, yo qué sé, un TikTok. O te grabas, o mira, tómame una foto y posteala. Son escenarios muy distintos donde precisamente la capacidad de influir de la persona en cuestión cambia. claro. Yo lo que me pregunto es a partir de cuándo se le puede considerar a alguien personaje público, Ujú, porque esto nada se ha dicho. O sea, a partir de que tengo 100.000 seguidores soy personaje claro. público, a, pe- a Es muy par- difícil. a partir de 5.000 es muy complicado, es a lo que voy. Y Yo creo precisamente que, con las redes sociales esto tiene telita, ¿no? yo creo que ni siquiera depende de la visibilidad que tú te das a ti mismo. O sea, yo creo que eres ya no ser o no ser, Ujú, ¿no? Aquí, o sea, esta no es la cuestión. Su buena Shakespeare, pero no. La cuestión no es si eres personaje público o no eres personaje público, pienso yo, sino desde cuándo podrías ser un personaje público. Y yo pienso que es desde que sales de tu esfera íntima, ¿no? Y te empiezas a exponer un poco al mundo. Que puede ser que te sigan 200, 300, 30.000, 100.000 personas, ¿vale? correcto. Puede ser que no, ¿vale? Pero ya eres susceptible de entenderse que tu intimidad y tu imagen puede usarse de una manera pública porque tú mismo has Si decidido me exponerla. dejáis... Estamos hablando en el caso de famosos que no tengan ninguna relación con lo público, Hmm. en el sentido de ser famosos por otros mm, motivos que no son pues Me el vais, Estado y esto. me vais a Dime, llamar dime. loco de la jurisperidencia constitucional, ¿vale? Pero hay una Loco de sentencia la que lo que hace jurisprudencia es constitucional. determinar eso que estáis contando. La sentencia 134/1999 lo que hace es una cosa que es muy interesante, que es diferenciar entre personajes públicos y personajes con notoriedad pública. Los primeros, personajes Ah, públicos, bueno, me son estabas asustando. aquellos que se utilizan en sentido amplio, ¿vale? Que son los que ejercen un cargo público, desempeñan una actividad política. Y también los personajes de notoriedad pública son aquellas personas que alcanzan cierta notoriedad o proyección pública como resultado de la actividad profesional que desarrollan. Lo que puede ser perfectamente eh, un, un- Un cantante de un vallenato, cantante de por ejemplo. vallenatos, por ejemplo, o un futbolista. El mejor ejemplo por un podcast en España, un cantante vallenato, todos saben que es, me encanta, Entonces, ¿qué es lo que súper. determina la notoriedad o proyección pública como resultado de una actividad profesional? Ahí está la cuestión. A lo mejor, imaginaos que, espero que no llegara a ser así de desgraciado, pero imaginaos que yo demando a alguien por vulnerar el derecho a la propia imagen y resulta que es que el tribunal no me considera persona pública con notoriedad, proyección pública, ¿no? ¿Te imaginas? Eso sería un varapalo a la autoestima de alguien brutal. Seguro, Claro. seguro más de uno ha caído ¿Te con eso, que imaginas? diga, no, no, un momento, tú no eres nadie. Es que es eso. Así se lo dice. ¿Te No, imaginas? no, acaba. Llegas como abogado y le muestras la sentencia y le dices, mira, aquí dice que no eres nadie. Buenas tardes, son 4.000 de honorario. No, Y ahora eres menos nadie aún. se me se me acaba de ocurrir una cosa loquísima. Una persona del corriente, ¿vale? ¿Qué es eso? Que demande por derechos Ah, de imagen, bueno, una persona vale, vale, común del vale. día a día. Vale, Ah, del Una corriente. Uy, madre, yo qué sé. del corriente. sí, del Pensaba que era un corriente. pueblo, pensaba que era un pueblo de España o Ay, no. algo. Ay, no, pues el gringo que habla raro, en fin. Imagínese una persona normal, ¿vale? Que va y demanda porque siente que le han vulnerado su derecho a la imagen, etcétera, y su caso se vuelve famoso. Y por ende, él se vuelve famoso. Sería súper Escucha, irónico. Es como demandas por derecho a la imagen y te vuelves ¿la Elena famoso. Cañizares sería un personaje con notoriedad pública? ¿Sabéis quién es Elena ¿Quién? Cañizares? No sé. No, la verdad que No. no. ¿Quién es?
La busco rapidito. Ya me habéis jodido el plan. Es una chica, básicamente, que expuso su historia en Twitter, una historia en la que ella cogió el COVID y las compañeras de piso como que no la dejaban entrar al piso. Ah, sí sé quién es, claro Y que luego sé en quién es, Twitter fue, claro, vamos, claro. un boom, o sea, todo el Sí, mundo sí, está hablando de la pobre Elena. sí, sí, que le decían: "Vete para tu casa, no sé qué, eres una Sí, egoísta, todo ¿cómo es Twitter posible a favor de ella. que te quieras quedar con nosotros?". Hombre, normal. A ver, ya dando una opinión personal y que no debería entrar en este tema, pero bueno, que compañeros de piso más hijos de puta, ¿no? Un poquito, son un poco malapecoras las cabronas. Pero bueno, en fin, esa sería. Mira, como me gusta decir, para ser hijo de puta no necesitas una sentencia, bro. Así mismo. Literal. En Pero fin. bueno. n- O sea, a mí lo que me llama la atención entonces es cómo coño la gente famosa agarra y vende sus derechos de imagen. O sea, cómo Ah, se, eso es se curioso. conectan estos temas, ¿no? Mm, Porque, claro, de pronto tú ves un famoso que lees por ahí, mira, hizo un acuerdo con Nike o con Adidas o con Puma por su imagen a cambio de 40 millones de euros. Eso es O súper una cifra curioso, así. ¿Cómo funciona súper eso? eso es súper curioso y más teniendo en cuenta que la propia ley 1/82 se deriva en parte del artículo 18, los derechos fundamentales inherentes a la persona no son transferibles. Es decir, tú no puedes ceder tu derecho a la imagen. mm. Eso suena raro, ¿no? Pero es que Sí, sí. es Claro, cesión total, porque tú no pero dejas de tener una derecho a la propia imagen en el que si a ti se te vulnera, tú tienes derecho a reclamarlo, ¿no? Pero digamos que tú lo que puedes hacer es que lo o limitas. lo comercializas, te aprovechas. Sí, lo limitas y solo limitas la vertiente patrimonial. Oh. Es decir, hay una vertiente patrimonial existente, por decirlo de algún modo, desregulada, no hay ninguna ley específica que entra al trapo como tal acerca de esta vertiente patrimonial del derecho a la imagen. No hay ninguna ley específica Y que entra al trapo. entra el trapo ahí a regular, ¿sabes? A partir el bacalao, nen. No, no, sí, no, no hay ninguna ley que la regule como tal, por lo que se regula un poco por, por la ley de competencia desleal, ¿vale? Esta es la ley que más o menos modula junto con el Código Civil, leyes subsidiarias, etcétera, que ahorita, bueno, me voy a poner a explicar. Pero eso. Entonces, lo que te permite es ceder la vertiente patrimonial de tu derecho a la imagen, limitando las posibles acciones que tú puedas hacer solo con respecto a esta Ujú. vertiente, ¿vale? No con respecto a el panorama general del derecho a la imagen que tiene que ver con la intimidad y con el Ah, honor. Lo importante y lo que hay que decir es que en cualquier momento tú puedes retirar ese consentimiento a usar tu imagen, pero tendrás que indemnizar todos los Correcto. gastos que se hayan hecho sí, en el proceso. Pongo un ejemplo. Hace poco, no sé si se enteraron que sí. Neymar dejó Nike y firmó con Puma. Básicamente se volvió a nivel de futbolistas el contrato por derechos de imagen más caro o más costoso de la Wow. historia. Sí, está por arriba de Messi, que con Adidas gana 19 millones, esto es al año, Jo, y por arriba de Ronaldo, que gana 16 millones con Nike, ¿sabes? Por usar sus productos y ser básicamente la imagen o la cara de la marca. Bueno, ahora Neymar gana Qué loco. 25 millones. uf, Supongamos que Neymar agarra y firmaron el contrato por un periodo de 3, 4, 5 años, eso tendría que revisarlo, pero bueno, y en el segundo o tercer año decide romper el contrato. Pues Neymar puede hacerlo por lo menos bajo ley española, podría hacerlo sin ningún problema, solo que, y aquí viene el problema, tendría que indemnizar a Puma en este caso Claro. los gastos en los que han incurrido para poder cerrar ese claro, acuerdo. Pero sí, El famoso, el famoso daño claro, emergente, esto es lucro como cesante. toda obligación efectivamente. contractual que tendrá sus consecuencias, ¿no? Y sus cláusulas de seguridad a favor de una parte que dirá, oye, vale, tu imagen es tuya, pero la panoja es mía. O sea, si te vas aquí, me tienes que indemnizar, cabronazo. Sí, sí. Pero es curioso, ¿no? O sea, Neymar es la cara de Sí, Puma. sí. Sí, sí. De hecho, eso a mí me Tiene, impactó. sí, tiene más cara de mono. No, no, es que me cae un poco mal desde el Mundial Qué cuando cabrón, hizo toda la weón. payasada. Hizo toda la payasada de la fractura de la espalda y no sé qué contra Colombia. Desde ahí me cae bastante mal el Oye, es Ah, señor. es verdad. verdad. Es De verdad. hecho, en Pero general lo mejor. sí, los futboleros colombianos no les gusta mucho lo de Neymar, es verdad. Oye, pero al Mm, final acabó Pero lesionado. bueno, un poquito payas. Perdona, ¿eh? Perdona ¿cómo? el lapsus, pero Ah, al final acabó lesionado de verdad. ¿Cómo yo que creo que no? no. Pues estuvo a punto de Yo volver No, a creo que sí. hacer. era falso. Sí, sí. Que no, que no. Sí quedó lesionado, sí quedó lesionado. Lo que pasa, a ver, en Se ese murió partido se tiró varias veces al piso hasta que se lesión lesionó. Quiero decir, Neymar en en ese No mundial lo en sé, Rick. general fue así. ya jugó. Pero lo que a mí, sí, ya, a mí lo que me llama mucho la atención y lo que quería decir era que, ajá,
¿Y qué pasa? Imagínate que tú firmas el contrato y no tienes el dinero para pagar la indemnización que tienes que pagar. Pues estás técnicamente jodido, ¿no? Ajá. O sea, vas a seguir amarrado a pesar de que tengas derecho a renunciar en cualquier momento a cualquier contrato en Claro. el que haya sido tu imagen, vas a quedarte amarrado. O te Pero ten también en endeudas cuenta de que por tú vida. También. te quedas amarrado por voluntad, no por voluntad propia, sino asumiendo los riesgos que lleva una relación contractual de ese tipo. Es decir, tú sabes que el Claro. derecho a la imagen, un derecho fundamental que tú tienes, al menos en España, tú tienes la capacidad de comercializar, entre comillas, con ello, es decir, realizar relaciones contractuales con el derecho a la propia imagen de por medio, pero con unos riesgos que uno debe valorar y se entiende que tiene la capacidad suficiente como para poder valorarlo. Máxime si te encuentras en una situación económica tan alta como se encuentran los futbolistas que realicen estos contratos, porque ya a mí mucho derecho a imagen, muchas fotitos tal, a mí no me van a sacar, entre otras cosas porque soy más feo que una pata en el culo. Pero entiendo que las personas que realizan estas relaciones pues tendrán un equipo de abogados detrás que sabrán aconsejarle y asesorarle fructuosamente, ¿no? Porque si no estás Sí, jodido. no, Sí, sí. sí, o sea, sí, no, porque te sorprenderías la cantidad de veces que hay gente a la que literalmente le hacen unos grandes engaños con todo lo que tiene que ver el derecho a la imagen. O muchas veces donde se firma un contrato, pero las marcas se sobrepasan ciertos límites para vender la imagen de alguien, ¿no? Y Mm. precisamente estamos llegando a un punto, o bueno, a un momento en donde se vuelve muy delicado todo lo que tiene que ver con la imagen y que yo creo sinceramente que va a haber que regularlo de alguna manera más clara, Ujú. ¿no? Porque hay muchas cosas y muchos escenarios que quedan al aire. Sí, Y pongo este ejemplo. No, y no es solo eso, como comentamos al principio, justo esta vertiente patrimonial está desregulada. Justamente. Sí, entonces quizás debería haber una regulación un poco más específica o directamente una regulación alguna que nos pudiese aclarar pues cómo debería tratarse este tipo de derecho más cuando se utilice de una manera abusiva, ¿no? Muchas veces, yo no quiero acusar a nadie, pero claro, un artista nuevo, un futbolista nuevo, muchas veces se le paga una miseria a comparación de lo que va a ganar el club o lo que va a ganar la discográfica con su imagen durante lo que dure el sí. contrato. Digamos que Totalmente. bastante hemos avanzado a partir de 2014 porque uno, si se lee el artículo que hemos recomendado al inicio del podcast, se tira de los pelos, porque el Tribunal Supremo ha tenido un criterio distinto al Tribunal Constitucional durante varios años, no se han conseguido aclarar. Por ejemplo, allá antes de 2014, pues no se podía sacar imágenes a una persona que no estuviese en un lugar público, pero no solo lugar público, sino un lugar público donde estuviesen, donde pueda estar cualquiera. Es decir, uno si es un famoso, si está en una cala imaginaos, si un modelo estaba en la cala, por ejemplo, una cala de la playa Ujú. poco Claro. accesible y a una persona le saca una foto, antes de Sí, 2014 eso no estaba permitido, porque quiere decir que una cala no es accesible para todo el mundo, no se considera un lugar público, con lo que no se puede vulnerar el derecho a la propia imagen ahí. claro. Digamos que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a partir de 2014 han casado la jurisprudencia y digamos que ya hay una única interpretación y una única, sí, doctrina acerca del tema. Eso para empezar. Después, regular las nuevas tecnologías y quizás endurecer las medidas a aquellos periódicos, aquellas empresas que se dedican a comercializar de forma ilícita la imagen de los famosos, pues yo creo que sí es necesario, especialmente porque con la tecnología el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen se ven más vulnerados porque la tecnología nos avanza más que los propios derechos y esto lo hemos visto en varios capítulos, Sí, ¿no? Y pienso que es el Estado, en este caso la ley, el legislador quien se debe anticipar a estas situaciones. de hecho, retomando un poco el tema de las Big Tech que hablamos en un podcast anterior, yo no sé si saben que muchas veces y muchas plataformas, el contrato que tú suscribes al descargarlas, renuncias a toda acción o derecho sobre las imágenes que subas a la Ujú. plataforma. No en Efectivamente. cuanto puedan perjudicar tu intimidad o tu honor, pero sí tu derecho a la imagen. ¿Por qué? Porque el típico retweet, el típico repost, el Ujú. típico vuelvo y subo, claro, imagínense la cantidad de acciones que habrían todo el tiempo si alguien quisiera reclamar por eso. Pues siempre y cuando la difusión a veces sea solo dentro de la plataforma, no hay ningún tipo de derecho a la imagen que reclamar porque has firmado un contrato en el cual se lo cedes a la Ujú. plataforma. Totalmente. Con esto a los Ajá. usuarios, claro. Es algo que cedes a favor de tener mayor difusión, a favor de tener esa posibilidad de interactuar en una plataforma que es gratuita en principio. Esas son las O para ver memes, o para Julio, ver memes, las cosas como son. o para escucharnos a nosotros también, coño. Hombre,
Hombre, Correcto. Bueno, Pero sí, bueno, queríamos saber también qué opinan ustedes del derecho a la imagen. ¿Creen que está bien regulado? ¿Creen que debería protegerse como se protege? ¿O creen que sencillamente no debería protegerse en lo absoluto? Hay gente que tiene esta postura de que, bueno, ya sí. en los términos que estamos actualmente es mejor Liberalismo o una absoluto. pregunta que Sí, seguro es sí, sí, sí. controvertida, que mucha gente lo hace. ¿Por el hecho de que seas famoso y ganes una pasta, tienes menos derechos que los demás? Hay mucha Sí, gente sí, que dice muchísimo. eso, que es como que, buah, son Mm. cosas de la Claro. fama, te lo tienes que comer y ya Si yo está. cobro 2 millones como al mes como cobra este, pues ya te digo yo, me dejo de hacer las fotos hasta en el baño. Pues no, a ver, Claro, pero a lo mejor si yo cobro 2 millones y quiero estar en topless en la playa, que por si fuera una cierto, mujer, claro. perdonadme, 27 de diciembre de Sí. 2017, Europa Press, una entrevista a Neymar, le dijeron que estaban a 2 centímetros de que el fútbol acabase para él del golpe en la columna. O sea, vamos a ver, viene Juan en medio del podcast y dice nada, que se tira. Y ahora le dicen los médicos, vamos, que estuvo a punto de Mm, quedarse en el sitio. sí, o sea, que El fanatismo los jugadores de colombiano, marico. Selección Colombia son super saiyajines, ¿no? Le han metido un rodillazo en la columna y se la han partido en dos. Venga, Fanático, va. fanático. Mira por ahí que hay otras imágenes donde este señor está entrando a una especie de club deportivo campestre, como se llame, y el señor está entrando sin muletas, como un campeón, a pocos días de la supuesta lesión. Así que nada. Neymar es un poco Bueno, actor, es un buen esto actor. se lo dejamos para esos podcasts que hablan de Sí, fútbol y es se habla verdad. de fútbol. Aquí tiene un buen No, tema ni para... mierda, ya me arreché, marica. Parate y nos damos puño, hijo de puta, pues. ¿Qué le hizo este machito? En fin, tengo que recordaros, me veo la obligación, en la imperante obligación de recordar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Todo Caso Podcast, sin el en, porque la puta página y la puta aplicación no nos deja poner nombres tan largos. Ay, Y qué en Facebook y en grosero. Instagram estamos como En Todo Caso Podcast, así como en Spotify. Esperamos de todo corazón que os haya gustado, que os haya informado un poquito más, que estéis un poquito más enterados. Uno nunca se acuesta sin saber una cosa nueva, ¿no, muchachos? Entonces, con eso nos quedamos. Siempre. No, bueno, sí puede ocurrir. En más de un día de la cuarentena me No pasaba, jodas. pero bueno. Bueno, tú no te acostabas sin Bueno, saber babies, el número de casos o el número de muertes que hubo al día. era horrible. Yo a veces, yo llego a un Era punto en que horrible. lo evitaba información, de verdad, y era como que ya suficiente, Sí, Mm, sí, sí. pero Sí, bueno. sí. Bueno, Bueno, en fin, para cerrar este podcast, bueno, babies, esperemos que hayan disfrutado de este podcast y cuiden su imagen, por supuesto. Claro, nosotros no la vamos a cuidar y ya verán por qué, así que bueno, próximamente barras, indirectas. Un besazo. Chao. abrazotes. Tal Chao, vez. chao.